Despierta, España, que no te engañen. Hay que dinamitar Televisión Española. No va a parar. Si algo ha demostrado la obsesión de Pedro Sánchez para que Radio Televisión España fiche al cómico y presentador David Broncano, es que está dispuesto a todo y más con tal de salirse con la suya. No es la primera vez que lo demuestra y tampoco será la última. Si hay que destituir a la presidenta de una entidad pública, se destituye. Si hay que provocar el caos en la gestión del organismo, se provoca. Si hay que pagar un pastizal a costa del bolsillo de todos los españoles para lograr su ansiado objetivo, se paga. Si hay que desprestigiar aún más a una televisión pública cuyo principal papel es ser un vocero fiel y servil del gobierno, se desprestigia. Todo, insisto, con tal de salirse con la suya, contra viento y marea, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. El polémico y aberrante fichaje de Broncano evidencia el narcisismo enfermizo y la ambición desmedida del sociópata que tenemos por presidente. No es una simple anécdota y desde luego tampoco es casualidad. Es el síntoma inequívoco de una enfermedad, la enfermedad que hoy por hoy sufre España y que no es otra que la deriva autoritaria que ha decidido emprender el PSOE bajo la dirección sanchista. Televisión Española, al igual que todas y cada una de las televisiones y radios públicas, no son objetivas ni neutrales, sino aparatos al servicio del poder político de turno. Pero, eso sí, con el dinero de todos. Esto siempre ha sido así, dado que está en la naturaleza misma de cualquier empresa dirigida por políticos, pero como todo en la vida, hay grados. Y el grado de desvergüenza y descontrol al que está llegando este gobierno carece de precedentes en la historia democrática de España. De momento no hay fichaje, pero lo habrá, no hay duda. Es cuestión de tiempo. Sánchez no parará hasta tener en sus manos su nuevo juguetito de manipulación mediática. Como todo buen narcisista, no soporta las críticas y dado que, al menos por el momento, no puede cerrar periódicos ni encarcelar periodistas, hace lo posible e imposible para comprar voluntades en los medios privados al tiempo que usa a los públicos, como Televisión Española, a modo de apéndices partidistas. En esas estamos y en esas seguiremos. Moncloa presionó por tierra, mar y aire para fichar a Broncano. Elena Sánchez, hasta hace poco presidenta interina de la Corporación Pública, venía manteniendo desde hace tiempo una guerra abierta con su segundo, el director de contenidos generales de la cadena, José Pablo López, muy próximo al gobierno de Pedro Sánchez. La hoy expresidenta, acostumbrada al ordeno y mando, no estaba respondiendo satisfactoriamente a las directrices de López, iniciándose así una guerra interna que ha terminado estallando con el ya famoso fichaje de Broncano. López quiso contratar a Broncano para hacerle la competencia a Pablo Motos, líder indiscutible en el prime time de las noches con El Hormiguero de Antena 3. Pero Elena Sánchez se negó y tras un duro cruce de puñaladas que tuvo lugar en el Consejo de Administración del pasado 26 de marzo, la entonces presidenta destituyó a su segundo, José Pablo López, y justo a continuación, como venganza, se produjo el cese de la propia Elena Sánchez a manos del gobierno, aunque eso sí todavía mantiene el puesto de consejera. Sánchez, Pedro, se cargó a Sánchez, Elena, por no fichar a Broncano, y en su puesto, ni corto ni perezoso, ha colocado ahora a una militante del PSOE, Concepción Cascajosa, como presidenta interina de la entidad. Habéis oído bien, militante, sí, y del PSOE también. Y ello a pesar de que Pedro Sánchez decía esto en el año 2022. Yo no he puesto a un militante del Partido Popular, como sí hizo el Partido Popular cuando gobernaba, al frente del Tribunal Constitucional. Yo no he puesto a un militante del Partido Popular, como sí hizo el Partido Popular cuando gobernaba al frente de la Radio y Televisión Española. Yo no llevo 36 meses bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, saltándome mis obligaciones constitucionales por intereses espurios.
A pesar de que Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, decía esto otro sobre Televisión Española tras cesar a su presidenta. Aquí lo verdaderamente fundamental e importante es preservar la independencia de Radio Televisión Española como servicio público de calidad que es. Y a pesar de que Cascajosa no tiene el mérito ni la capacidad mínima requeridos para ocupar este cargo, ya que en 2018 se presentó al concurso público que convocó Radio Televisión Española para elegir a sus consejeros de administración. Y formando parte de una lista inicial de 95 seleccionados, no solo no aprobó las pruebas, sino que quedó de las últimas, en la posición 86. 86 de 95. Cascajosa obtuvo una nota de 6 puntos sobre un total de 30. Es decir, obtuvo un suspenso rotundo. No es de extrañar si se tiene en cuenta su único mérito para optar al cargo, a la vista de su currículum. En relación a si tengo alguna relación con un partido político, con el fin de poder desarrollar a continuación las cuestiones relacionadas con mi programa, y le tengo que contestar que sí, soy militante del Partido Socialista. Y en este sentido considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas que son progresistas. Aún así, y ya con Cascajosa nombrada flamante presidenta de RTVE, el Gobierno todavía no ha logrado su objetivo, puesto que en el Consejo del pasado jueves no contó con los votos suficientes para fichar a Broncano, debido a la ausencia de la convulsa destituida Elena Sánchez, que sigue siendo consejera. Pero en realidad da igual, porque lo seguirán intentando y además la presidenta tiene voto de calidad, de modo que, en caso de empate, el fichaje saldrá adelante con su apoyo. Tan solo es cuestión de tiempo. Ahora bien, ¿por qué es tan polémico este fichaje? ¿Qué hay de malo en que Televisión Española quiera contratar a Broncano como presentador? Pues básicamente porque es un escándalo. Tan solo hay que ver las condiciones del contrato. 14 millones de euros por temporada y 2 años de contrato blindado. Es decir, que Broncano y su productora cobrarían exactamente igual, aunque se cancelase el programa por el motivo que fuera. Nunca antes, en ninguna televisión, ni pública ni privada, se ha cerrado un contrato de estas características. Estamos hablando de 160 programas por temporada, de entre 70 y 80 minutos de duración. Esto sale a unos 90.000 euros, cuidado, 90.000 eurazos por programa. Ahí es nada, amigos. Y ojo, porque pagas tú, pagamos todos. ¿Cuántas lanchas de la Guardia Civil se pueden comprar con 28 millones de euros? ¿Por qué el Gobierno veta la ley de ELA para atender a las víctimas de esta terrible enfermedad, cuyo coste es de 38 millones de euros, pero sin embargo se gasta alegremente 28 millones para hacerse con los servicios de un cómico de izquierdas? Además, ¿quién es Broncano para merecerse semejante dispendio? ¿Acaso es una estrella mediática? ¿Un líder de masas? ¿Una estrella del rock? Pues no. Lo cierto es que su programa, La Resistencia, que se emite en Movistar Plus, tiene una audiencia media del 0,15%. Y si bien es cierto que su fuerte son las redes sociales y la audiencia bajo demanda, su público no es para tirar cohetes. Tanto es así que la propia Movistar se ha planteado no renovar el programa. Y si no es una estrella mediática, entonces ¿cuál es su mérito? Pues básicamente ser de izquierdas. Un cómico y presentador de izquierdas, un progre / comunistoide que le hace gracia a Sánchez y al PSOE. Punto, no hay más. Paren de contar. ¿Que quién es Broncano? Broncano es este. ¡Coronavirus! 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 El que gritaba coronavirus oe, oe, oe al principio de la pandemia, cuando el mensaje oficial del Gobierno era que no había riesgo, que tan solo habría 1 o 2 casos, que el coronavirus era una gripe. Coronavirus oe, 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 coronavirus oe, oe, oe. Más de 120.000 muertos, millones de enfermos, la mayor crisis económica de nuestra historia. Enfermedad, dolor, muerte y ruina. Coronavirus oe, oe, oe. Y Broncano
también es, por ejemplo, el que se cachondeaba de ciertos países mucho más capitalistas y libres que la socialista España. Y era en plan de, ojalá España, en vez de ir por ese camino del socialismo, hiciese como otros países que pagan muy pocos impuestos. Y digo, joder, a ver cuál dice, en plan que les vaya de puta madre. Sí. Y dice, como Andorra o como Estonia. No como, yo pensaba que iba, claro, porque el argumento contrario es, cable, claro, el argumento contrario, a ver si pagásemos más impuestos, como Alemania o como Noruega, que dice, joder, les va de puta madre. Claro, Andorra o Estonia, pues bueno, pues sí, muy bien. Estonia, por cierto, que era un país sumido en la más absoluta miseria bajo la bota soviética, hoy no solo es un país rico, sino que ya supera a España en renta per cápita. Este es Broncano, un showman de izquierdas. No hay más mérito. Pero su caso no es único. Si algo demuestra el gobierno es que sabe premiar convenientemente a los suyos con jugosos contratos en la televisión pública. Y para muestra, un botón. Silvia Inchaurrondo, presentadora de La Hora de la 1, tiene un contrato de 2 años, hasta el año 2025, por el que cobra, atentos, 700 euros al día, que sumados a los 787 euros que cobra como codirectora, hacen un total de 500.000 euros. No está mal. Y oye, casualidades de la vida, Inchaurrondo consiguió este jugoso contrato el 17 de julio del año 2023, el mismo día que le hizo una durísima entrevista a Alberto Núñez Feijóo, poco antes de las elecciones generales. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado le pido disculpas y si está usted espero que lo digan en este programa. O qué decir también de Inés Hernán, la presentadora de Los Goya. Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodóvar. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto? Bueno, pero muchas, no te puedo decir una, muchas. ¿Te ha gustado Sociedad de la Nieve? Hombre, no me ha gustado, me ha encantado. Me ha encantado, es que eres un icono, Presi, que tenemos. ¡Wow! Normal que Hernán estuviera saltando de alegría. Ha cobrado 345.000 euros de Radio Televisión Española desde que empezó a trabajar en la cadena en el año 2020, que tampoco es moco de pavo. Y llegados a este punto, ¿cuál es la razón real para fichar a Broncano? ¿Es para mejorar la audiencia de Televisión Española? Va a ser que no. ¿Para ofrecer un servicio público de mejor calidad? Va a ser que tampoco. No. El único motivo es Sánchez y su sanchidad. Lo que busca el gobierno es dañar a un presentador concreto, con nombre y apellidos, Pablo Motos, cuyas abiertas críticas a la labor del gobierno no soporta el presidente. Motos critica al PSOE y a sus socios. Es una quiebra de la democracia. Claro, yo es que creo acabo rápido. Si los jueces que tienen que estar sometidos únicamente al imperio de la ley están sometidos a los políticos y los políticos pueden investigar a los jueces, se acaba la justicia. Y Motos critica también sin tapujos al gobierno. Te puedo decir es que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español. Nunca me había pasado. Y probablemente ahora, si viajas fuera y me dices, ¿dónde eres? Diré, europeo, porque no quiero decir soy español de un lugar donde parece ser que hay presos políticos y por lo tanto este no es un sitio libre. La obsesión de Sánchez con Motos es lo que explica el fichaje de Broncano. El presidente no soporta las críticas, ninguna, pero muy especialmente aquellas que provienen de un programa, El Hormiguero, que es líder de audiencia y que por tanto ven millones de personas. Claramente el nivel de insultos y de descalificaciones y de deshumanización que se está haciendo en esta época a los principales líderes políticos progresistas, yo creo que no tiene parangón en la historia democrática de nuestro país. Y eso yo creo que es una reflexión que se tienen que hacer también los medios de comunicación. Y como de momento
el gobierno no puede cerrar programas, que todo se andará, porque hay algo que se llama libertad de expresión y libertad de prensa, derechos básicos consagrados en la Constitución, la misma Constitución que se está cargando el PSOE, pues Sánchez, de momento, pretende hacerle la puñeta con Broncano, con la esperanza de que pueda restarle algo de audiencia. Porque si algo está claro, es que Broncano no morderá la mano que le da de comer, sobre todo cuando esa mano, la de Sánchez, le va a entregar ni más ni menos que 28 millonazos de euros. Por esto, y otras muchas cosas, hay que cerrar la televisión pública. Porque la televisión pública, precisamente por ser pública, es política. No responde a intereses generales, sino a intereses particulares de sus verdaderos jefes, que son los gobiernos y, por tanto, los políticos. Porque es un despilfarro ingente de dinero. Solo Radio Televisión Española nos cuesta más de 1.000 millones de euros al año, que sumados a todas las teles y radios autonómicas hacen una factura total de más de 2.000 millones de euros al año. Es decir, más de 100 euros al año por familia. Las teles públicas nos cuestan más que la suscripción a Netflix o Amazon, con la diferencia de que estos servicios son privados y por tanto los pagamos voluntariamente, porque queremos, sin que nadie nos obligue, cosa que sin embargo no sucede con los medios de comunicación estatales. Un despilfarro que además es absurdo e innecesario en un mundo digital interconectado como el actual, donde la información es abundante y gratuita y donde los medios, antiguos y modernos, se cuentan por miles, por millones de canales de comunicación. La televisión pública, en definitiva, todas, sin excepción, son herramientas al servicio del poder político, al servicio, por tanto, de la manipulación, el engaño, el electoralismo y el relato. Televisión Española sirve al gobierno, no sirve a los españoles, pero la pagas tú, la pagamos todos. El problema no es Broncano. El problema es la existencia misma de la televisión pública. Y por eso mismo, la única solución posible es venderla, cerrarla o dinamitarla.